Entonces, fíjese, los órganos linfoides que forman parte del sistema linfoide tienen una distribución muy amplia en nuestro cuerpo. ¿Ya? Como pueden ver ahí en esta imagen, ¿sí? Pueden ver ahí, vamos a hablar en esta clase de los ganglios linfáticos, vamos a hablar del vaso, vamos a hablar del timo, ¿ya? La médula ósea que ha sido tocada como fuente de origen del sistema inmunitario, las células inmunitarias, pero aquí no se ve algo. Todo el sistema linfoide que está asociado con todas nuestras mucosas, ¿sí? A pesar de que, ¿quiénes están enfermos hoy? La única enferma. ¿Todos están sanos, es esto? ¿Sí? En realidad se sienten sanos, ¿ya? En realidad todos nosotros, en la mayor parte de nuestras mucosas se están dando batallas, literalmente batallas, entre potenciales agentes infecciosos, ¿sí? Y nuestro sistema inmune, ¿ya? Y obviamente la respuesta inmunitaria es tan eficaz y tan buena que la mayor parte de nosotros nos sentimos sanos, ¿no es cierto? No tenemos síntomas de infección ni nada. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmune es eficiente en la protección contra la agresión externa, ¿ya? Entonces, observen el conjunto de células y órganos que van a ir vigilando, ¿sí?, la agresión de agentes externos, van a componer al famoso sistema inmunitario, ¿ya? A los órganos, fíjense, estos van a combatir agentes infecciosos y cualquier tipo de célula potencialmente dañina para nuestro cuerpo, ¿ya? La respuesta inmunitaria es tan eficaz que la mayor parte de nuestro tiempo nosotros estamos sanos y no enfermos, a pesar de que todo el tiempo nosotros estamos siendo agredidos por agentes externos, ¿ya? La respuesta inmunitaria es tan eficiente en cuanto a destrucción de patógenos que cuando nuestro sistema inmunitario se vuelca contra nuestros propios antígenos, la cosa es fea, ¿sí? ¿El sistema inmunitario puede atacar nuestros propios tejidos? ¿Sí o no? Puede ser. Y ese es el origen de las famosas enfermedades autoinmunitarias. Y ahí las enfermedades autoinmunitarias pueden ser incluso fatales, pueden matarnos. ¿Por qué? Porque el sistema inmune tiene unos mecanismos de respuesta muy eficientes, ¿ya? Observen acá, a los órganos linfoides los vamos a clasificar primeramente en dos grandes grupos, ¿ya? Los órganos linfoides primarios o centrales, se llaman así primarios o centrales, que están constituidos principalmente por la médula ósea del timo. Y estos órganos linfoides primarios o centrales tienen una característica: son el lugar de formación de los linfocitos, pero todavía más importante, es el lugar donde los linfocitos adquieren la capacidad inmunitaria, ¿sí? Adquieren su potencial de defensa, ¿ya? Si los linfocitos no llegan a estos órganos linfoides primarios, son incapaces de madurar y son incapaces de reconocer antígenos específicos, ¿sí? Es como si no habrían facultades de medicina. ¿Sin facultades de medicina habrían médicos? No, entonces no hay ese proceso de capacitación, ¿ya? Entonces, bien importante eso, ¿sí? Médula ósea y timo, ¿ya? Los órganos linfoides secundarios, ahora una vez que ustedes se han formado en la facultad, se han capacitado, ¿sí? Están capacitados para poder actuar. ¿Dónde van a actuar? En hospitales, clínicas, ¿no es cierto?, centros de salud, etc., ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos una analogía, los órganos linfoides secundarios representarían ser estos lugares donde los linfocitos capacitados en los primarios finalmente van a ir y van a actuar, ¿sí? Van a reconocer antígenos, van a proliferar, van a generar anticuerpos, etcétera, 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 ¿ya? Y aquí hablamos del vaso, ganglio linfático y todo lo que es el tejido linfoide que está asociado a mucosas y piel, que en conjunto se llama tejido linfoide difuso, ¿sí? Que está difundido ahí en todas nuestras mucosas y debajo de los epitelios, ¿ya? También a los órganos linfoides los podemos clasificar como órganos linfoides capsulados y no capsulados, ¿sí? Los que tienen cápsulas externas de tejido conjuntivo y forman estructuras separadas del resto de los tejidos adyacentes son timo, ganglio linfático y vaso,
Ya son los tres órganos que tienen una cápsula, tienen una estructura diferente, se aíslan del resto de los tejidos y por tanto forman órganos diferentes. ¿Ya? Ahora, los no capsulados es básicamente todo el tejido linfoide difuso. Ahí, como les había comentado, los linfocitos y todo el tejido linfoide están debajo de los epitelios, no forma estructuras específicas, especializadas. ¿Ya? Entonces está distribuida difusamente para proteger sobre potenciales patógenos que puedan ingresar por los epitelios. ¿Sí? Muy bien. Incluso acá podemos hablar de unos capsulados parcialmente, las amígdalas. ¿Ya? Las amígdalas tienen una cápsula parcial, pero no están complejas. ¿Sí? Vamos a hablar entonces posteriormente de ellos. Muy bien. Empecemos hablando de esto. ¿Sí? Nosotros habitualmente tenemos dos líneas de defensa inmunitaria frente a agresores externos. ¿Ya? Con una de ellas nosotras ya nacemos, por eso es que se llama ¿qué? ¿Qué se llama? Inmunidad innato. Innato quiere decir que nosotros ya nacemos con esas capacidades de defensa. ¿Sí? También se llama inmunidad natural, porque sí, naturalmente nosotros ya contamos con esta línea de defensa. ¿Sí? O también se conoce como inmunidad inespecífica. ¿Ya? Esto de inespecífico hace referencia a que las respuestas que la inmunidad innata van a generar son las respuestas que se dan por igual para ataques de cualquier patógeno. No importa que sea bacteria, virus, hongos, ¿sí? Etcétera, la respuesta es casi siempre la misma. Entonces es una respuesta inespecífica, ¿sí? Y la va a hacer diferente de esta otra que enseguida vamos a hablar. ¿Ya? Esta respuesta inmunitaria innata, como pueden observar, está diseñada para actuar de forma inmediata o en un lapso de tiempo corto. ¿Sí? Entonces actúa de forma rápida. ¿Sí? Están constituidos por varios elementos. Fíjense, ¿quién está en primer lugar? ¿Quién está en primer lugar? Las barreras epiteliales, los epitelios que hemos hablado, ¿sí? Los epitelios que forman estas membranas, que forman una interfaz que evita que patógenos puedan ingresar a través de ellas hacia el intersticio. Entonces, todos nuestros epitelios de por sí ya forman una barrera de protección física para el ingreso del patógeno, ¿sí? Y muchas veces, igual, muy importante. La piel, por ejemplo, la queratina que tiene es bien importante para evitar que, miren, nosotros nos exponemos todo el día a un montón de patógenos, pero no causan enfermedades. ¿Por qué? Porque la piel es una barrera eficiente que evita eso, ¿sí? Tienen una herida, se infectan, ¿no? Eso es porque se rompe esa barrera y eso facilita el ingreso de patógenos. ¿Ya? Entonces, ahí están las barreras epiteliales. Ahí encontramos a la mayor parte de los leucocitos que hemos mencionado: macrófagos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, ¿sí? Forman parte de la respuesta innata. Ahí también encontramos a una serie de proteínas complejas que están en nuestro cuerpo, por ejemplo, el complemento del cual enseguida vamos a hablar. ¿Ya? Tenemos también las células NK, citocinas, quimiosinas, incluso hay ya un grupo de proteínas tipo anticuerpos, son unos anticuerpos naturales que pueden estar presentes de forma innata, ¿sí? Que se forman antes de que los linfocitos vayan al timo o a la médula ósea, ¿ya? Y forman todas ellas parte de nuestra inmunidad innata. Entonces, ¿qué significa innato? Que actúa al instante, que es tu defensa con la cual tú naces, ¿ya? Incluso las respuestas inmunitarias innatas incluyen procesos, ¿sí? Cuando están enfermos, ¿qué tienen? ¿Qué les da? Fiebre. ¿La fiebre es para qué? ¿Para que se pongan mal y los maten? No, aumenta la temperatura para que las bacterias no proliferen adecuadamente, ¿sí? Entonces, respuestas también como fiebre, inflamación, ¿sí? Incluso tener diarrea y vómitos son respuestas innatas de protección frente a potenciales agresores, ¿sí? Desde bebés tenemos eso, ¿sí? Si de bebé consumo algo que puede ser potencialmente dañino, ¿cómo va a reaccionar mi cuerpo? O vomitando o teniendo diarrea. ¿Para qué? Para eliminar estos patógenos potencialmente dañinos. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, no se olviden, ¿sí? Estas son respuestas innatas, de nacimiento, naturales con las que nosotros nacemos, ¿sí? ¿Son específicas o específicas?
inespecíficos. ¿Ya? Ahora, esta es la primera línea de defensa inmunitaria con la cual nosotros contamos. ¿Ya? Ahora tenemos una segunda línea de defensa que es igual muy importante. ¿Se llama qué? Inmunidad adaptativa, o también se llama inmunidad adquirida. ¿Sí? A ver, entonces desglosemos la palabra. Todas las palabras que le dan tienen un porqué. ¿Sí? Primero, ¿por qué se llama adquirida la inmunidad? Es una segunda respuesta. ¿Por qué es adquirida? Porque puede ser porque son capacitados. ¿Capacitados? ¿Qué significa adquirido? Pues capacitados, pero no es una. ¿Por qué se llama adquirido? A ver, ¿quién me dice? A diferencia de la otra que ya nacemos con esta, ¿nacemos con esta inmunidad? no, o sea, No. si nos ¿Cómo la voy a ir adquiriendo? A esta inmunidad adaptativa o adquirida. O sea, ¿Cuándo voy a comenzar a adquirir? cuando se presenta. Cuando me exponga al patógeno específico. ¿Ya? ¿Sí? Yo, por ejemplo, hasta mis 9 años no tenía varicela. ¿Sí? Quiere decir que hasta mis 9 años no he adquirido inmunidad específica contra la varicela. Si en los 9 años entro en contacto con el virus, en ese momento yo adquiero inmunidad contra ese patógeno. ¿Entienden? ¿Sí? Adquiero. ¿Ya? Si a los 30 años yo me he enfermado con COVID antes nunca, quiere decir que a esos años yo voy a adquirir recién inmunidad contra el coronavirus, que es lo que más o menos hemos pasado todos, ¿no? Antes del COVID, ¿alguien tenía inmunidad contra el COVID? No. ¿Cuándo has adquirido inmunidad contra el COVID? O cuando te han vacunado o cuando tú has enfermado, ¿entiendes? Entonces, ¿qué haces ahí? Adquieres inmunidad, ¿ya? Esta inmunidad tiene ciertas características, ¿sí? Primero, la respuesta inmunitaria que se genera es ya no, a diferencia de esta que es inespecífica, acá es como bien especializada y específica, ¿sí? Se genera una respuesta inmunitaria frente a antígenos específicos de algún microorganismo también específico, ¿sí? Lo que quiere decir que ahorita en sus cuerpitos hay un montón de anticuerpos y células que pueden reconocer diferentes tipos de enfermedades, ¿ya? ¿Ustedes han enfermado de varicela? ¿Cuántas veces han enfermado de varicela? ¿Una vez? Eso quiere decir que solo una vez se han enfrentado al virus de varicela. ¿Será que solamente una vez han contraído el virus y nunca más han vuelto a contraer virus de varicela? No, quiere decir que tú ya has podido contraer varias otras veces después de la primera vez. Pero ¿qué ha ocurrido? Tu sistema inmune va a generar una respuesta específica frente a ¿quién? Frente al virus de la varicela. ¿Y qué ocurre cuando vuelves a contraer el virus? O sea, ya no pasa nada, o a veces pasa algo ligero. ¿Alguna vez les ha dado eso de que, ay, estoy con malestar, me duele la cabeza, no sé, se duermen y al día siguiente despiertan y no ha pasado nada? ¿Sí? ¿Qué ha ocurrido? Generalmente ha ocurrido ya una respuesta inmunitaria secundaria, pero sus linfocitos acá, cuando ya generan una respuesta, generan una respuesta, aparte de específica, también una respuesta con memoria. ¿Qué quiere decir memoria? ¿Qué quiere decir memoria? O sea, que una vez que reconocen el antígeno, van a haber poblaciones de linfocitos que ya están capacitados ¿para qué? Para reconocer el antígeno de forma más rápida, eficiente y eliminarlos. ¿Sí? El generar una respuesta inmunitaria adaptativa ya no es a corto plazo como la engana, ¿sí? Dura más tiempo. ¿Ya? Si ustedes recuerdan cuando han enfermado de varicela, han estado 1 o 2 semanas teniendo fiebre, granitos, etc. Y de repente comienzan los síntomas a remitir, ¿sí? O sea, ese es el lapso de tiempo en el cual su sistema inmune está reconociendo el patógeno, está generando células inmunes de respuesta, sus células inmunes están comenzando a atacar a los virus y finalmente todo eso va a ir remitiendo la enfermedad, ¿entienden? Coronavirus igual, ¿no? Han estado con fiebre, dolor, 1, 2, 3 semanas, ¿entienden? Todo ese es el lapso de tiempo en el cual su sistema inmune está generando todo esto, hasta que finalmente genera una respuesta y finalmente ataca el patógeno, ¿ya? Entonces, es una respuesta a largo plazo, ¿sí? Pero lo más importante, una vez que se ejecuta la respuesta, se genera una memoria inmunitaria, ¿ya? Y cuando te vuelves a exponer al patógeno, esas células de memoria actúan de forma más rápida y eficiente, ¿sí?
Obviamente, este sistema inmunitario también se llama adaptativo. ¿Por qué se llama adaptativo? ¿A qué se adapta? A los antígenos. A los antígenos con los que te expongan, ¿no? Por ejemplo, nosotros bolivianos tendremos el mismo tipo de inmunidad, por ejemplo, que un brasilero. ¿Por qué? ¿Por qué nuestra inmunidad adaptativa es diferente? Porque los patógenos también varían entre topografías diferentes o no. ¿Sí? Aquí debemos tener circulando ciertos tipos de patógenos endémicos con los que nos exponemos más, ¿sí o no? En Brasil es otra situación geográfica, es más tropical, hay otro tipo de bichos diferentes, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Los brasileños adquieren inmunidad para los patógenos con los que ellos viven continuamente. Entonces, por eso este sistema inmune se llama ¿qué? Adaptativo. Se adapta a los patógenos con los cuales nos exponemos, ¿ya? La inmunidad adaptativa, como vamos a ver a continuación, principalmente está dada ¿por quién? ¿Por quién? Por los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Sí? Estos son los linfocitos que van a generar la respuesta inmunitaria adaptativa, ¿ya? Obviamente van a participar otras células intermedias que van a permitir que tanto linfocitos B y T se activen. Aquí vamos a hablar de las CPAs o las, ¿cómo se llaman? Las células presentadoras de antígeno, ¿ya? Entonces no se olviden, vamos a ir hablando de esto. Muy bien. Entonces, dentro del sistema inmunitario innato tenemos varios componentes, ¿ya? Algunas proteínas, como por ejemplo el complemento. Las proteínas del complemento son unas proteínas que se forman en el plasma, que se forman en el hígado en realidad, circulan en el plasma, ¿sí? ¿Quién forma complemento? Hígado. Se llama así, proteínas de complemento, ¿ya? Es un grupo muy grande de proteínas, pero que se designan desde el complemento 1 hasta el complemento 9, ¿sí? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 y C9, ¿ya? Estas proteínas del complemento habitualmente se activan por varias vías, ¿sí? Puede ser por anticuerpos. Los anticuerpos, la IgG, activa el complemento para que finalmente actúe, ¿ya? Se puede activar por inmunoglobulinas, se puede activar por, ¿cómo se llama? Por patógenos o por proteínas de patógenos específicos. ¿Ya? Hay una vía alternativa y también la vía de las lectinas, que son proteínas de bacterias, ¿ya? No importa por cuál de estas vías se active, en la proteína del complemento se genera una cascada en la cual el principal complemento que se va a activar es ¿quién? ¿Quién? El C3. Este es importante, ¿ya? Esto vamos a desglosar también en otras asignaturas, lo van a desglosar mejor, ¿sí? Pero ya tienen que aprender, ¿ya? El C3 es muy importante. Es más, si hay una persona que tiene complemento C3 muy bajo, este sistema falla y las hace más susceptibles a enfermarse por bacterias, ¿sí? Se van a infectar más rápidamente con bacterias. Miren que no importa cuál sea la vía de activación de las proteínas del complemento, cuando el C3 se activa, el C3 activado puede inducir 3 respuestas muy importantes en el cuerpo, ¿ya? Una de ellas es la activación de ¿qué? ¿Qué activa el complemento? ¿Qué activa? Inflamación. Ya que estamos viendo el C3A y el C5A son fracciones del complemento cuya principal función es activar neutrófilos, activar eosinófilos, macrófagos. ¿Para qué? Para que éstas salgan al combate e induzcan inflamación. ¿Ya? Entonces, una respuesta del complemento, ¿sí? Otra, fíjense acá. Si hay bacterias, el complemento C5, C6, C7, C8 y C9 se pueden precipitar, ¿sí? Y pueden convertirse en el famoso MAC. ¿Qué significa MAC? MAC significa complejo de ataque de membrana. Hacen literalmente esto. ¿Qué están haciendo? Forman poros en la membrana de bacterias, ¿sí? O de microorganismos, ¿ya? Entonces, ¿qué está haciendo el complemento C5, C6, C7, C8 y C9? Están formando poros y ¿qué van a hacer? Le van a perforar a la bacteria, ¿sí? ¿Y qué se llama esa formación de poros? ¿Qué se llama? ¿Qué significa MAC? Complejo de ataque de membranas, y con esto destruyen y lisan a los agresores, ¿ya? Y finalmente, observen acá,
Cuando se activa el C3 también se puede activar especialmente este, ¿quién es? El C3b. Y el C3b, ¿qué va a hacer? El complemento C3b se precipita y se pega en la superficie de lo que puede estar afectando, puede estar causando infección, ¿sí? Superficie de bacteria, de virus, de células, etc. ¿Ya? ¿Y qué va a ocurrir? Todos los fagocitos, ¿quiénes son fagocitos? ¿Quiénes son fagocitos? Los macrófagos. Macrófagos, ¿qué más? Neutrófilos, eosinófilos, ¿sí? Todos los fagocitos tienen receptores para el C3b. ¿Qué significa esto? Si yo soy macrófago y él tiene C3b en su superficie, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el macrófago? ¿Qué va a hacer el macrófago? Los fagocitos. Automáticamente se lo va a fagocitar. ¿Ya? Entonces, este complemento que desencadena fagocitosis forzada, sí o sí, todo donde hay complemento, ¿qué ocurre? Los leucocitos fagocitan Es como una señal. Este proceso de activación de fagocitosis forzada, ¿qué se llama? Se llama Opsonización. opsonización. La opsonización es un proceso en el cual moléculas opsoninas, ¿quién es opsonina aquí? C3b. El C3b induce y fuerza a los fagocitos a fagocitar. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces, fagocitosis. Eso se llama opsonización. ¿Ya? Vamos a ver enseguida que los fagocitos tienen receptores para el C3b. Muy bien. El complemento. Hay también un montón de otras sustancias, ¿sí? Los péptidos antimicrobianos. ¿Ya? Los péptidos antimicrobianos se secretan en las mucosas bucales, se secretan ¿cómo se llama? En el intestino, ¿sí? ¿Y cuál es su función? Combatir también y destruir patógenos en las mucosas. Y ahí están las defensinas que se forman, por ejemplo, en el intestino, quimiosinas que se liberan en cualquier mucosa, incluso nuestra saliva tiene lisozima, lactoferrina, que normalmente igual eliminan las bacterias en la saliva. ¿Ya? Entonces todos esos forman parte de péptidos antimicrobianos, ¿sí? Y luego tenemos citocinas o moléculas de señal, que son las que activan y son las vías de comunicación entre leucocitos y van llamando, van activándolos, etc. ¿Sí? Ahí están las citocinas, el interferón, los factores estimulantes de colonias que activan a la médula ósea para formar leucocitos, etcétera, etcétera. Todos estos forman parte de ¿qué? Del sistema inmune innato. ¿Ya? Innato. Y aquí también hay anticuerpos, los anticuerpos naturales, que son anticuerpos que también circulan. El linfocito no tiene que ir al timo todavía, y estos también nos protegen de forma inespecífica frente a patógenos. ¿Ya? Entonces no se olviden de estos, todos estos son componentes del sistema inmunitario innato. De células, ¿qué células son las que participan en la respuesta innata? Macrófagos, ¿quiénes más? Neutrófilos, y no se olviden de estas que se llaman las células NK. Células NK. ¿Ya? Ojo con estas células, que vamos a describir más adelante, ¿sí? Porque en realidad en nuestro cuerpo hay 3 tipos de células que tienen el mismo tipo de funcionamiento, pero pertenecen a sistemas diferentes. ¿Ya? Ahí estamos hablando de las células NK, linfocitos NK, y vamos a hablar de los linfocitos CD8. ¿Ya? Los 3 son similares en cuanto a función, incluso ejecutan sus respuestas similares, idénticas, ¿sí? Pero hay diferencias. La célula NK no necesita de llegar al timo, de ir a un órgano linfoide para activarse, ¿sí? Como no necesita activarse en el timo, la célula NK pertenece a qué sistema inmunitario? Al innato, ¿sí? Vamos a ver que hay otra célula, también se llama NK. ¿Qué significa NK? Natural killer. Hay una célula natural killer, pero para que comience a funcionar, la célula NK tiene que ir a capacitarse primero en el timo. Y luego de que se capacite en el timo, recién puede cumplir con su función. A este le vamos a llamar linfocito NK. ¿Sí? Pero el linfocito NK ya pertenece al sistema adaptativo. ¿Ya? La célula NK pertenece al sistema innato. ¿Sí? Y luego vamos a hablar del CD8, que los 3 son similares. ¿Ya? Célula NK, linfocito NK y CD8, los 3 cumplen funciones similares, pero pertenecen a sistemas diferentes. ¿Sí? Muy bien.
Y luego tenemos este otro tipo de receptores, se llaman los TLR, ¿sí? TLR, o también conocidos como receptores tipo TOL, ¿sí? TOL significa peaje, entonces por lo tanto, ¿qué se llaman esos receptores? ¿Qué se llaman? Receptores tipo peaje, o también se conocen como receptores tipo señuelo, ¿sí? Son un conjunto de receptores también, son como 12 a 20 receptores. ¿Quiénes las tienen? Todas las células epiteliales, los leucocitos, miren, todos ellos tienen los receptores tipo TOL, TLR, ¿ya? Funcionan como señuelos. ¿Qué es un señuelo? Algo que engaña, ¿no ve? ¿O no? ¿Sí? Sí. Son receptores que van a actuar como señuelos inflamatorios. Miren, cuando yo tengo acá, por ejemplo, un epitelio, y aquí está el receptor, y se une a su antígeno específico este receptor, que generalmente son proteínas de bacterias gram positivas, gram negativas, hongos, virus, etc. ¿Sí? Parece que se une y no ocurre nada. Sin embargo, los receptores tipo TOL activan a las células para que comiencen a liberar citocinas, ¿sí? Que induzcan ¿a qué? A inflamación y una respuesta inmune. Son como receptores de señal, ¿ya? Son receptores que están ahí, parece que no hacen nada, pero cuando se unen a su antígeno específico, la célula que tiene el receptor comienza a enviar señales para activar inflamación y respuesta inmune frente a este patógeno. Ya pues que se llaman receptores tipo peaje, o también conocidos como receptores tipo señuelo. ¿Ya? También forman parte de quién? ¿De quién? Sistema Del sistema inmunitario. inmunitario innato. ¿Ya? Entonces, no se olviden, nuestro sistema inmunitario innato tiene un montón de líneas de defensa frente a patógenos, ¿sí? Entonces, es bien importante ese sistema inmunitario. Ahora, el adaptativo es diferente, ¿sí? El adaptativo, acá, principalmente vamos a ver la respuesta de quién, ¿de quién? De los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos que corresponden a un porcentaje muy importante en la sangre, ¿no ven? ¿Cuánto porcentaje corresponde en la sangre? Un 45%. ¿Cómo 60? No, linfocitos. Ah, no, linfocitos. Una semana se olvida todo. Recuerda que era 25 a 30%, no se olvida. ¿Ya? Muy bien. Fíjense, obviamente los linfocitos T y B van a requerir de un montón de células de sostén que van a permitir que esto se capacite. Ya, vamos a hablar también de todo eso, ¿sí? No se olviden, tanto linfocitos T como linfocitos B se forman en la médula ósea, ¿sí? Pero cada uno va a ir adquiriendo su capacidad inmunitaria en lugares diferentes. ¿Ya? ¿Por qué los T se llaman T? ¿Por qué los T se llaman T? Porque se forman ¿Por qué en los el linfocitos T se llaman T? Porque se forman en el vaso. Porque son, ¿qué? En los T en el timo. No se originan en el timo, todos los linfocitos se originan en la médula ósea. Se capacitan en el timo. Pero se capacitan en el timo. Por tanto, son timo dependientes. ¿Ya? Los linfocitos T se llaman T porque son timo dependientes. Necesitan del timo sí o sí para adquirir su capacidad inmunitaria. ¿Ya? ¿Por qué los B se llaman B? ¿Por qué los B se llaman B? Porque se capacitan en Porque el se vaso. capacitan en el vaso. Mentira. ¿Sí? ¿Por qué se llaman B? Porque los linfocitos son bursa dependientes. ¿Sí? De ahí viene el linfocito B. Bursa dependiente. ¿Qué demonios es bursa? ¿Sí? En realidad, bursa viene de la bolsa de Fabricio. ¿Ya? En realidad, cuando se ha identificado y se ha estudiado por primera vez a los linfocitos B, se los ha identificado en una estructura de aves, ¿sí? De pollitos, la bolsa de Fabricio. ¿Ya? La bolsa de Fabricio es una estructura que se encuentra en la cloaca de las aves, ¿sí? Y los investigadores, cuando en el embrión destruían a la bolsa de Fabricio, la destruían, ¿qué ocurría? El pollito era incapaz de poder generar anticuerpos luego. Entonces ahí identificaron un tipo de linfocito específico que estaba relacionado con la formación de anticuerpos, ¿ya? Y a esos los llamaron linfocitos bursa dependientes, ¿sí? Obviamente nosotros no somos aves, no tenemos bolsa de Fabricio, ¿sí?
pero estas mismas células encargadas de sintetizar anticuerpos se siguen llamando ¿qué? Linfocitos B. ¿Ya? Entonces, ojo, no tenemos bolsa de Fabricio. ¿Dónde adquieren capacidad inmunitaria los linfocitos B? En la bolsa. ¿Dónde maduran? Los T en el timo. En nuestro cuerpo los B ¿dónde? En la bolsa. Los ganglios puede ser. En realidad en la misma médula ósea, pero muchos de ellos en órganos linfoides secundarios, ganglios linfáticos y vasos también, ¿ya? Pero principalmente médula ósea, ¿sí? Muy bien, ¿ya? No se olvide entonces, adquiere capacidad inmunitaria en órganos linfoides primarios. ¿Linfocitos T dónde? En el timo. Timo. B ¿dónde? En la médula ósea. Médula ósea, pero complementan también el vaso y ganglio linfático. ¿Ya? Muy bien. Fíjense, la inmunidad adaptativa tiene estas 4 características muy importantes que nunca pueden olvidarse. ¿Ya? Primera característica, ¿cuál es? Pueden reconocer antígenos específicos, entonces especificidad, ¿sí? Bien específico contra algo, ¿ya? Otra característica del sistema inmunitario adaptativo, ¿qué? Diversidad. Pueden generar una respuesta específica frente a un montón de antígenos diferentes, ¿sí? Si no, no tendríamos respuesta para sarampión, para varicela, para tantos tipos de patógenos, ¿sí? A los que nos exponemos, ¿sí? Entonces tiene una capacidad de generar respuesta específica para un montón de antígenos diferentes. Eso se llama diversidad, ¿sí? Otra característica muy importante del adaptativo, que pueden deducir de esa M, que es memoria, ¿sí? El sistema inmune genera células que pueden reconocer al patógeno luego de lapsos de tiempos prolongados, ¿ya? Y eso se llama ¿qué? Memoria. El innato no puede hacer eso, ¿sí? No genera respuesta con memoria. Y finalmente, su sistema inmunitario adaptativo también permite ¿qué? El reconocimiento de lo que es propio y reconocer lo que es ajeno. ¿Ya? Y aquí luego vamos a hablar de las famosas moléculas de histocompatibilidad. ¿Ya? Entonces el sistema inmune también puede reconocer los antígenos propios y diferenciarlos de los antígenos que son diferentes a los que yo normalmente debería generar. ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Fíjense, la respuesta de los linfocitos B y T va a ser diferente. ¿Ya? Los linfocitos B, ¿sí? No atacan personalmente a sus agresores. ¿Ya? Ellos, los linfocitos B, cuando hay agresores, se transforman en células plasmáticas y las células plasmáticas comienzan a liberar anticuerpos que finalmente estos van a atacar a los agresores, ¿sí? Entonces, a esa respuesta generada por los linfocitos B y que consiste en la protección de nuestro cuerpo usando ¿qué? Anticuerpos. ¿Qué se va a llamar esa respuesta? Reacción inmunitaria, ¿sí? De mediación humoral. ¿Ya? ¿Qué significa humoral? ¿Qué significa humor? ¿Qué eran los humores? En la historia, ustedes están llevando una historia de la medicina, ¿no ven? ¿Qué eran los humores? Eso, los 4 líquidos. Antes se creía que la variación de los 4 líquidos del cuerpo producía enfermedades, ¿no ven? Entonces, aquí se llama inmunidad humoral, porque los anticuerpos están sueltos en nuestros fluidos, plasma, saliva, ¿entienden? ¿Sí? En nuestros humores, ¿ya? Y esos son los que nos protegen, ¿sí? Entonces no se olviden, reacción inmunitaria de mediación humoral. ¿Quién participa en esta reacción? Linfocitos. ¿Qué linfocitos? B, ¿sí? ¿Quiénes son los que atacan acá? ¿Quiénes son? ¿Quién ataca? Los anticuerpos, las inmunoglobulinas, ¿ya? Ahora, los linfocitos T ejecutan otra reacción. ¿Qué se llama esta reacción? Se llama reacción inmunitaria de mediación celular. ¿Sí? Quiere decir, especialmente esta hace referencia al funcionamiento del CD8. El CD8 personalmente va a buscar a la célula que tiene que matar. ¿Sí? Él personalmente va, reconoce a la célula infectada y la tiene que eliminar. Entonces, ahí, ¿quién es el que está actuando directamente para eliminar a las células? ¿Quién es? La célula. ¿Sí? Entonces, eso se llama inmunidad de mediación celular. La célula personalmente va a matar. ¿Ya? Entonces, no se olviden.
¿Quién participa en la reacción inmunitaria de mediación celular? Los Linfocitos linfocitos T. La célula específicamente ejecuta la respuesta inmune. ¿Ya? Bueno. Vamos a entrar a esta parte más densa. ¿Sí? Hablemos de inmunógenos y antígenos. ¿Ya? Para que nuestro sistema inmune reconozca a los agentes y finalmente desencadene una respuesta frente a ellos, ¿sí? Nuestro sistema inmune habitualmente reconoce ciertos pedacitos específicos de las células. ¿Ya? En general nosotros llamamos a estos antígenos, ¿sí? Pero su libro dice, hay una diferencia entre antígeno y hay una diferencia entre inmunógenos. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la diferencia? Aunque ustedes van a ver, en la mayor parte de su bibliografía, libros, casi siempre es antígeno. ¿Ya? Bueno, es lo siguiente, ¿sí? Fíjense que los antígenos e inmunógenos son sustancias solubles que están presentes en nuestras células, o están presentes en microorganismos, en un tejido extraño. ¿Ya? Y estas tienen una capacidad. Los inmunógenos, ¿sí? Siempre de los siempre van a desencadenar respuesta inmunitaria. ¿Ya? ¿Sí? Siempre. Eso se llama inmunógeno. Entonces, si yo les pregunto, a ver, si un inmunógeno siempre desencadena una respuesta inmunitaria, ¿qué ejemplos de inmunógenos ustedes me darían? A ver, ¿qué respuesta? ¿Qué ejemplo? ¿Qué sería un inmunógeno entonces? Que siempre que yo me someta a esto, ella se someta a eso, ella se someta a eso, su cuerpo sí o sí va a generar una respuesta inmune. ¿Qué sería entonces un inmunógeno? No, anticuerpo no. Estamos hablando del antígeno que va a hacer reacción con el anticuerpo. ¿Ya? ¿Qué sería un inmunógeno? ¿Qué serían inmunógenos? ¿El coronavirus entonces ha generado respuesta inmunitaria? ¿O no? ¿No? ¿Hay personas que no han generado respuesta inmune? ¿Una vacuna genera respuesta inmune en todos? ¿O no? Las vacunas que nos ponen, ¿genera respuestas inmunes en todos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Porque por eso nos ponen, porque es un mecanismo de protección frente al patógeno. ¿Ya? Entonces, fíjese, toda sustancia que contenga, ¿sí?, antígenos microbianos, ¿sí?, de microorganismos especialmente, actúan la mayor parte de ellas como inmunógenos. ¿Qué significa un inmunógeno? Antígenos microbianos externos que sí o sí va a generar una respuesta inmune. ¿Ya? Si a mí me ponen vacuna contra la BCG, ¿qué va a pasar con mi sistema inmune con esa vacuna BCG? Va a generar una respuesta inmunitaria frente a ella. ¿Ya? Sí o sí. ¿Sí? Igual, cuando hemos contraído coronavirus, todos hemos generado una respuesta inmune frente al coronavirus. ¿Por qué? Porque tiene que el coronavirus inmunógenos. Aquí están observando, los inmunógenos generalmente están presentes en componentes de microorganismos, ¿sí? Y pueden ser de diversas características. Aquí está viendo una bacteria, por ejemplo. Esta bacteria que tiene, ¿qué son esos pelos? Tiene cilios. Miren, proteínas del cilio, proteína de la cápsula de la bacteria, incluso proteínas del ADN de la bacteria pueden actuar como inmunógenos, ¿sí? Las vacunas están hechas de estos. ¿Qué hacen con la bacteria? Le sacan ciertos antígenos de los componentes de la bacteria, obviamente primero la destrozan, y luego te las inoculan, ¿sí? Te inyectan, ¿ya? Obviamente no te están metiendo la bacteria entera, por eso que no te causa enfermedad. ¿Qué te están metiendo? ¿Qué te están metiendo? ¿Qué te están metiendo? Pedacitos. ¿Qué son los pedacitos? Antígenos inmunógenos, ¿sí? ¿Y qué va a hacer tu cuerpo con esos inmunógenos? Va a desencadenar una respuesta inmunitaria, va a generar anticuerpos, etc. ¿Ya? Luego, cuando se mete la bacteria entera a tu cuerpo, ¿qué tú ya tienes? Anticuerpos y defensas que van a comenzar a actuar y van a eliminar al patógeno directamente. ¿Entienden? Entonces, esos son los inmunógenos. ¿Ya? Ahora, en la estricta definición de la palabra,
un antígeno, ¿sí? Es una sustancia que puede o no puede generar una respuesta inmune. ¿Ya? ¿Puede o no puede? ¿Sí? A ver, si yo os digo puede o no puede, ejemplo, ¿qué me pueden decir? ¿Qué sería un antígeno entonces? ¿Quiénes son alérgicos? A ver, levanten la mano. ¿A qué tienes alergia? Al pelaje de los perros y gatos. Al pelaje de los perros y gatos. ¿Todos tienen alergia a la queratina del gato, a la caspa del gato? No. ¿No ven? Solo ella, yo también tengo igual alergia al gato, no puedo ver el gato. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la caspa del gato actúa como un qué? ¿Un qué? Como un Antígeno. antígeno. En ella va a generar qué? Una respuesta inmune. Pero en el resto, no. ¿Entienden? Entonces, estas moléculas que pueden o no generar reacciones inmunitarias se llaman antígenos, ¿ya? Y las que sí o sí desencadenan respuesta inmune se llaman ¿qué? Inmunológicos. ¿Entendido? Muy bien. Fíjese, aquí estamos observando antígenos. Miren, estos serían diferentes antígenos. Los antígenos habitualmente van a hacer reacción con anticuerpos. Y aquí están viendo el anticuerpo y el anticuerpo se va a unir al antígeno. Este es el antígeno, ¿ya? Pero como observan en esta imagen, ¿sí? El anticuerpo no se va a unir con toda la molécula, solo con partes específicas del antígeno. ¿Están viendo? Eso es el rojito que están viendo. Son las partecitas específicas con las que se van a unir los anticuerpos, ¿ya? Entonces, escuchen, esta es pregunta de examen. A estas partes específicas que van a interactuar ¿con quién? ¿Con quién van a interactuar? Con los anticuerpos. Y que pertenecen al antígeno, ¿qué se va a llamar? ¿Qué se va a llamar? Epítopos. ¿Ya? O también se van a llamar ¿qué? ¿Qué otro nombre van a tener? Determinantes antigénicos. O sea, quiere decir que estas partecitas, estos puntitos rojos, que se unen específicamente con el anticuerpo, todo esto es el antígeno. Todo esto es el antígeno. Pero el anticuerpo solo se une con esas partecitas. Estos epítopos determinan que esto es un antígeno. Por eso se llaman ¿qué? ¿Qué se llaman? Determinantes antigénicos. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, estos son los determinantes antigénicos. Son regiones específicas del antígeno que específicamente reaccionan ¿con quién? Con los anticuerpos. Y tienen aminoácidos bien cortitos. Obvio, el anticuerpo no se va a unir con todo, solo con esas partes específicas. ¿Sí? Muy bien. Aquí están observando, miren, este es el antígeno, ¿sí? Y estos puntitos que se unen con el anticuerpo, ¿qué se llama? ¿Qué se llama? Epítopos, ¿sí? O determinantes antigénicos. Ya, son específicos. Muy bien. Ahora, hablemos de las inmunoglobulinas. En la inmunidad adaptativa, unas proteínas, unas glucoproteínas, en realidad son glucoproteínas, que juegan un papel muy importante en la protección de nuestro cuerpo, son estas. ¿Quiénes son? Las inmunoglobulinas, ¿sí? Las inmunoglobulinas son unas glucoproteínas bien versátiles e interesantes. ¿Ya? Fíjense, en su estructura, están constituidas de lo siguiente. Miren, sigan el dibujito. Estas que le está marcando ahí, ¿no? Que ya le dan la principal base y le dan la forma de una Y, se llaman, ¿qué se llamaban? Cadenas pesadas. Ya es la estructura más grande de la inmunoglobulina y ya tiene una forma de una Y. ¿Sí? Estos otros pedacitos que están por acá sobrando, ¿sí? Tienen otro nombre. ¿Qué se llaman estas de acá? Se llaman cadenas ligeras. Entonces, ¿cuántas cadenas pesadas tiene la inmunoglobulina? 2. ¿Cuántas cadenas ligeras tiene la inmunoglobulina? También 2. ¿Ya? Y tanto cadenas pesadas como cadenas ligeras se unen entre sí, ¿sí? Se unen entre sí por unos puentes disulfuro. ¿Ya? Estos son puentecitos de disulfuro. Estos puentes disulfuro, ¿sí? Especialmente acá, en la unión entre los brazos y la colita, tiene una característica, le va a dar una unión con característica de bisagra. ¿Cómo es una bisagra? ¿Qué es una bisagra?
se abre y se cierra. ¿Sí? Lo mismo va a ser los puentes disulfuros en cada convergencia de la hierro. ¿Ya? Esa unión tipo bisagra va a hacer que los dos bracitos, ¿qué pueden hacer? Se puedan mover, abrir, cerrar, dependiendo. ¿Para qué? Para que los dos bracitos se adapten a los epítopos y se unen específicamente a ellos, ¿entendido? Entonces la Y puede moverse. ¿Sí? Ahora, algo más. Fíjense, estas cabecitas de acá, los extremitos de la Y, que están teñidos de color lila, ¿sí? Se llaman las porciones variables. Quiere decir, y esto de acá, todo lo que está de azul, se conoce como las porciones constantes. ¿Ya? Entonces quiere decir que en su cuerpo las millones de inmunoglobulinas que ustedes tienen, porque hay millones de inmunoglobulinas en nuestro cuerpo, todas las inmunoglobulinas, toda esta parte de azul, es igual, ¿sí? Tiene la misma estructura, tiene los mismos componentes, ¿entendido? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Las porciones variables. Y las porciones variables cambian a depender del antígeno específico al que se van a unir, ¿sí? Casi siempre, fíjense, las porciones variables le ponen como esa formita que tiene que corresponderse con el antígeno específico, ¿entienden? Es así, ¿sí? Cada antígeno de cada bacteria, de cada virus es diferente y la porción variable tiene que adaptarse específicamente a esa variación, ¿entendido? ¿Sí? Algo más de la inmunoglobulina, fíjense, cuando se rompe por una enzima la papaína o la vuelta, ¿se acuerdan la papaína? ¿Dónde había papaína? La papaya. Cuando la inmunoglobulina se rompe por enzima, por mecanismos enzimáticos, la inmunoglobulina se fragmenta en dos pedazos. Estos pedazos que son los extremitos de la Y, que van a tener un nombre, ¿qué se va a llamar? ¿Qué se va a llamar? Fragmento FAB o FAB, ¿sí? El fragmento, en realidad FAB significa fragmento de unión al antígeno, ¿sí? Por las siglas en inglés, ¿ya? Binding antigen, ¿sí? Es la parte que se une al antígeno. Entonces no se olviden, ¿cuál es la parte de la inmunoglobulina que se une al antígeno? Obviamente, estas partes, ¿qué se llama? Fragmento FA. Ahora, escuchen, esta colita que tiene la inmunoglobulina se llama así. ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Fragmento FC de las inmunoglobulinas. ¿Ya? El fragmento FC de las inmunoglobulinas es la colita. Y tiene algo interesante, ojo con esto. Una vez más, todos los fagocitos, ¿quiénes son fagocitos? ¿Quiénes son fagocitos? Macrófagos. Los macrófagos, neutrófilos, etc. ¿Sí? Escuchen, todos los fagocitos tienen receptores para el FC de las inmunoglobulinas. ¿Qué quiere decir eso? Otra vuelta. ¿Qué quiere decir eso? Que donde haya anticuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El macrófago lo va a fagocitar, ¿sí? ¿Y qué se llama ese proceso donde se fuerza a la fagocitosis? ¿Qué se llamaba? ¿Qué se llamaba? ¿Qué? ¿No? Sí, pero ¿qué se llama? Tiene un nombre. Se llama opsonización, ¿ya? Entonces, ojo, hoy ya hemos conocido a dos opsoninas muy importantes. ¿Quiénes son las opsoninas? ¿Quién era el otro que marcaba para fagocitar? ¿Quién era el otro? Que siempre que había, también el fagocito sí o sí se lo comía. ¿Era qué? No. ¿Qué era? El complemento C3b. ¿Ya? Entonces, miren, el C3b y el FC son dos tipos de opsoninas muy importantes, ¿ya? Donde haya C3b y donde haya FC, ¿qué van a desencadenar? Fagocitosis. ¿Qué se llama ese proceso? Opsonización. ¿Qué se llaman estas moléculas que facilitan la fagocitosis? Se llaman opsoninas. C3b, FC de las inmunoglobulinas. ¿Ya? Entonces, no se olviden, siempre que haya un cuerpo de FC, ¿quién es el que se lo va a comer? Los fagocitos. ¿Ya? Ahora, fíjense, las inmunoglobulinas van a ser de 5 tipos.
cada uno tiene una importancia y tiene también una estructura diferente. Ya esto igual puede ser pregunta de examen. La primera es esta, y es una inmunoglobulina muy importante, la de mayor peso molecular. Obviamente, ¿cuántas I's tiene esta inmunoglobulina? ¿Cuántas tiene? 5, no es solamente una, tiene 1, 2, 3, 4, 5, unidas por proteínas de unión. ¿Ya? Esta inmunoglobulina se va a llamar ¿qué? Inmunoglobulina M, ¿sí? Viene de mu, ya le han dado el nombre de inmunoglobulina mu, se llama M. ¿Ya? Escuchen, ¿qué forma tiene? Pentamérica, ¿sí? Ojo con esto, ojo con esto. La M siempre va a ser ¿qué? Siempre va a ser ¿qué? La primera. El primer tipo de inmunoglobulina que las células plasmáticas generan frente a un patógeno. ¿Ya? Siempre, ¿sí? Si yo por primera vez me expongo al coronavirus, mis células plasmáticas, ¿qué inmunoglobulina primero van a comenzar a formar? La M, ¿sí? Si yo me expongo a toxoplasmosis, ¿cuál va a ser la primera inmunoglobulina que mi cuerpo va a formar? La M. ¿Ya? Entonces vamos a ver la importancia luego de determinar la IgM, porque se puede hacer IgM para ciertas enfermedades. ¿Ya? Se puede. ¿Entendido? ¿Sí? Muy bien. ¿Ya? Ahora aquí dice algo más. ¿Qué también hace la IgM? ¿Qué más hace? Activa el complemento, ¿sí? Junto con el complemento, las dos actúan para protegernos contra patógenos, ¿ya? M, primera que tienen que recordar, ¿sí? Otra inmunoglobulina, miren esta otra inmunoglobulina. ¿Cuántas I's tiene? ¿Cuántas I's tiene? 2. Entonces ya no es pentamérica, ¿qué es? Bimérica. Esta se llama inmunoglobulina de secreción, ¿sí? ¿Dónde está esta inmunoglobulina? En todos nuestros fluidos, saliva, lágrimas, bilis, ¿sí? Y todas las mucosas donde secretamos, ¿sí? Elementos. ¿Qué inmunoglobulina hay? Inmunoglobulina A, ¿ya? Incluso esta inmunoglobulina se encuentra en grandes cantidades en la leche materna, ¿sí? La mamá también nos da anticuerpos que nos protegen, ¿sí o no? ¿Qué inmunoglobulina es la que más nos da? Inmunoglobulina A, ¿ya? Resiste la digestión, por eso que el bebé puede succionar la leche y no la digiere, ¿sí? Puede pasar y finalmente protege al bebé. ¿Entendido? Inmunoglobulina A nos protege de patógenos entonces en las cavidades. ¿Ya? Otra, ¿cuál es? ¿Qué se llama esta? IgG. Ya la A viene de alfa, la G viene de gamma. La inmunoglobulina gamma o inmunoglobulina G. ¿Cuántas Y's ven? 1. Solo una, entonces monométrica. ¿Ya? Esta es la más abundante de todas, ¿sí? Este es el siguiente tipo de inmunoglobulina que se forma después de la infección primaria. ¿Ya? Entonces, cuando yo me contraigo coronavirus, ¿sí? La primera inmunoglobulina que se forma, ¿qué es? La M. M. Luego, ¿qué van a hacer mis células plasmáticas? Van a cambiar, dejar de formar IgM y van a formar ¿qué? G. IgG. Y esta va a ser la inmunoglobulina de memoria. Va a permanecer por más tiempo en mi cuerpo, ¿sí? Por muchos años. Si tengo suerte, toda mi vida va a haber IgG contra ese patógeno específico. ¿Entendido? Entonces, miren, como es monomérica, también puede cruzar la placenta y proteger al feto. ¿Ya? ¿Recuerdan que también en la eritroblastosis la mamá mataba al bebé? ¿Quién es el que mata al bebé? ¿Quién es? Los anticuerpos IgG pasan la placenta y comienzan a destruir a los eritrocitos. ¿Ya? Miren, actúa como que ¿qué es una opsonina? Es una molécula que activaba ¿qué? Fagocitosis. ¿Ya? Activa ANK. Y no se olviden, se producen más cantidades en reacciones inmunitarias secundarias. ¿Sí? ¿Entendido? Ojo. Para yo decir si una persona está cursando con una enfermedad aguda o ya tenía una enfermedad, ¿cuáles son las inmunoglobulinas que yo puedo utilizar? ¿Cuáles son? IgM e IgG. ¿Ya? Y se utiliza así. ¿Sí? Imagínense que mujer embarazada, ¿sí? Está embarazada
Y usted sabe que hay un montón de enfermedades que se tienen que investigar para evitar que maten al feto. ¿Vale? Dentro de ellas está la toxoplasmosis. ¿Sí? Si una mujer embarazada contrae toxoplasmosis durante el embarazo, eso es altamente fatal para el feto. Quiere decir que la mamá tiene o no tiene defensas contra la toxoplasmosis. Si recién se está infectando, ¿tiene defensa previa? No. Y si no tiene defensa previa, si no tiene defensas, el bicho puede diseminarse por todo lado, incluso llegar al feto y en el feto calcificar su cerebro y lo mata. ¿Ya? Entonces, y si la mamá tiene defensas y se infecta otra vuelta con toxoplasmosis, la mamá que ya tiene defensas, anticuerpos. Entonces, no va a diseminar al patógeno y por tanto el riesgo de que cause daño en el feto es mínimo y excepcional. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una mujer, viene a consulta, le hago examen de toxoplasmosis y me sale positivo, la mamá tiene positivo, está embarazada, ¿cómo puedo saber yo si la mamá está cursando con una enfermedad recién aguda, no tiene defensas, o la mamá tiene ya defensas y por tanto no voy a necesitar hacer tratamiento? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Qué le pido? ¿Qué le voy a pedir? Le voy a pedir recuento de qué? De IgG e IgM contra toxoplasmosis. ¿Entiende? ¿Sí? Si luego de mis resultados me sale que la IgM está muy elevada y la IgG muy baja, ¿qué significa eso? Que no tiene. ¿Qué quiere decir eso? Que recién Que está. la mujer, que la mamá no tiene defensas contra toxoplasmosis. ¿Sí? Que la mamá se ha infectado recién contra toxoplasmosis. ¿Entendido? Entonces, ¿qué riesgo hay? De que el bicho mate al feto. ¿Qué tengo que hacer urgente? Hacer tratamiento. ¿Ya? Al contrario, si en el resultado me sale IgM muy bajo e IgG alto contra toxoplasmosis, ¿qué significa? ¿Ya? Que ya tiene anticuerpos, que ya tiene defensa, de memoria. ¿Le tengo que tratar a la mamá? No, porque la defensa va a evitar de que el parásito llegue al feto. ¿Entendido? Para todo se puede hacer eso. ¿Sí? Tú quieres saber que tu novio te ha engañado, tiene sífilis. A ver, me ha engañado recién o estas sífilis ya ha contraído antes. ¿Qué le puedo pedir? IgG e IgM o no. ¿Sí? No, yo voy a tener hace tiempo, voy a tener una aventura por allá hace años, pero no es mi culpa, no recién nos hemos conocido. A ver, pero tu IgM está elevada. ¿Qué significa IgM? Que ha sido recién, ¿no ve ahí? ¿No ve? ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la IgM que les da, les dice enfermedades primarias, que recién las has contraído. La IgG que te dice Enfermedades que han sido enfermedades secundarias de largo plazo. ¿No ve? ¿Sí? Ahí si tu novio te dice, no, pero hace tiempo tengo una aventura por ahí, de repente ha sido ahí, su IgG está muy elevado, te está diciendo la verdad, ¿no ve? Entonces ahí ni modo, ¿no ve? Los dos van a tener que hacer tratamiento pronto. ¿Sí? Muy bien. IgG, esta es la más abundante, ¿sí? Inmunoglobulina G. Ahora, estas otras dos, ¿ya? La IgD, ¿qué forma tiene? ¿Cuántas Y es? Una Y, ¿sí? O sea, es monométrica. Es la más escasa, la que se encuentra en menos cantidad. Se llama inmunoglobulina delta. Ojo, también se llama ¿qué? Inmunoglobulina de superficie. ¿Está en la superficie de quién? De los linfocitos B. ¿Ya? También se llama receptor del linfocito B. Actúa como receptor. La IgD está pegada en la membrana del linfocito B y actúa como su receptor para identificar antígenos. ¿Entendido? Por eso se llama también receptor de superficie. ¿Ya? La D. Y finalmente esta que ya la conocen. ¿Quién es? ¿Quién es? La IgE. ¿Por qué ya la conocen? ¿Dónde hemos hablado de la IgE? Eso, muy bien. Las dos mastocitos, dos basófilos tienen receptor ¿para quién? Para inmunoglobulina E. Y esta es la que desencadena ¿qué? Estados de hipersensibilidad y alergia. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos tipos de inmunoglobulinas hay? ¿Cuántos tipos hay? 5. No se olviden. MAGDE. MAGDE. O pueden hacerse la sigla que ustedes quieran.
¿Ya? La M, ¿cómo era la M? ¿Cuántas Y serán? 5. ¿Qué característica tiene la M? La primera que se forma siempre en una reacción inmunitaria. ¿Ya? La A, ¿cuántas Y tenía la A? Solo tenía 2. Era bien. 2. ¿Qué característica tenía la A? No. Están todos los fluidos, ¿sí? Saliva, lágrimas, todos los fluidos que tienen inmunoglobulina A, inmunoglobulina de protección de secreción. ¿Ya? La G, ¿qué forma tenía? Es monomérica. Monomérica. ¿Cuál es su importancia? Es la Esta segunda. es la más importante, la más abundante, ¿sí? Ajá. Es la que nos da ¿qué? Memoria inmunitaria. Ya nos protege de todo. ¿Sí? La D, ¿qué característica tenía la D? Escasa y actúa como receptor para los linfocitos B. ¿Ya? Es el receptor de los linfocitos B. Se llama inmunoglobulina de superficie. ¿Ya? Y la E, ¿cuál es la función de la E? ¿Activa quién? Mastocitos y basófilos en reacciones alérgicas. Ya, no se olviden. ¿Sí? Entonces no se olviden que esta es la estructura de la inmunoglobulina, todas sus partecitas y todo lo que hemos mencionado ya está mencionado. ¿Sí? Aquí están las inmunoglobulinas, tienen porcentajes diferentes, ¿sí? Y aquí están viendo las funciones que van a ir llevando también ellas. Miren, ¿cuál es la más importante? ¿Cuál es la más abundante? La IgA. ¿Quién es la más abundante? IgG. ¿Quién viene en segundo lugar? ¿Quién viene en segundo lugar? La A. ¿Quién viene en tercer lugar? M. ¿Quién viene? Miren, estas últimas dos se encuentran en escasas cantidades. La D está relacionada con quién? Con formar ¿qué? Inmunoglobulinas de superficie con los linfocitos B. ¿Ya? No se olviden. ¿Sí? Muy bien. Ahora, selección y expansión clonal. Ya hablamos rápidamente de esto. ¿Sí? Esto que voy a hablar a continuación es más o menos similar para linfocitos B y linfocitos T. ¿Ya? Realizan más o menos este mismo paso. ¿Ya? Aquí su libro sí comenta más de tipos de linfocitos, los linfocitos T alfa, linfocitos T beta, los linfocitos T1, T2. Supuestamente no va a entrar así a tanto detalle, ¿ya? Pero estas cosas generales tienen que saber. ¿Ya? Ocurre lo siguiente, miren, en la médula ósea se van formando linfocitos. Los primeros linfocitos que se forman todavía no se definen si son T o B, se llaman nulos, ¿sí? Nulos, ¿ya? No saben si es T o B. ¿De qué va a depender si van a ser T o B? Del tipo de receptor que van a tener, ¿ya? Si el linfocito adquiere inmunoglobulinas de superficie, o sea, ¿qué es inmunoglobulina de superficie? ¿Cuál era? La D. ¿Qué se va a convertir? Si tiene inmunoglobulina de superficie, el linfocito se convierte en linfocito B. ¿Ya? Si el linfocito adquiere otro receptor, el TCR, ¿qué significa TCR? Significa receptor de célula T. ¿Sí? ¿Qué linfocito se va a convertir? El linfocito T. ¿Ya? Entonces, a depender de los receptores que van a ir expresando, el linfocito nulo se va a ir diferenciando en B o T. ¿Ya? Muy bien. Pero fíjense, cuando se forman, estos linfocitos son linfocitos que se los llama vírgenes o linfocitos inocentes, inocentitos. ¿Sí? ¿Qué significa este linfocito virgen o inocente? Ya sea P o T. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que no son capacitados. No son específicos. Más que eso, que no tienen capacidad inmunitaria. ¿Sí? No han hecho contacto con antígenos nunca. Por tanto, ¿pueden funcionar? No pueden funcionar. Es como ustedes durante el pregrado en la universidad. ¿Ya pueden ir a tratar a alguien? No. ¿Ustedes son, digamos que son estudiantes? No creo, no. Ustedes tampoco. No, eso no aplica para este ejemplo. Entonces, se ubica, los linfocitos vírgenes o inocentes son linfocitos que todavía no están capacitados para desencadenar una respuesta inmune, ¿sí? No pueden generar una respuesta, ¿ya? Es como ustedes en su pegado, si ustedes los pillamos atendiendo pacientes, se pueden ir a la chirola, ¿verdad? ¿Sí? Porque no es
no están capacitados todavía para hacer adhesión. ¿Entienden? ¿Cuándo se van a capacitar? Cuando los linfocitos ¿sí? se expongan a antígenos microbianos, de patógenos, etc. ¿Ya? ¿Dónde lo van a hacer eso? En órganos linfoides primarios. Los linfocitos B, ¿dónde? En la médula ósea. Los linfocitos T, ¿dónde? En el timo. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Qué va a ocurrir ahí? La exposición a antígenos específicos, que se va a llamar reacción inmunitaria primaria, ¿sí? Ahí es lento porque tiene que haber todo un proceso en el cual una CPA, la célula presentada de antígeno, tiene que presentarle antígenos específicos al linfocito para que comience a reconocer, ¿sí? Y cuando el linfocito reconozca este antígeno, recién el linfocito va a pasar de inocente, virgen, a ser un linfocito que activado, se va a activar. ¿Ya? Esta respuesta primaria, ¿cómo es? Dice, lenta, tiene un lapso de tiempo prolongado, ¿sí? Por eso es tarde, ¿ya? Pero una vez que se activa, se van a formar ya células capacitadas, ¿sí? Se llaman efectoras, capacitadas para comenzar a funcionar y ejecutar una respuesta inmune, ¿ya? En este caso, estamos hablando de las células B, ¿no? Porque se están formando, ¿qué? ¿En qué se están convirtiendo? En células plasmáticas, ¿sí? Y las células plasmáticas, ¿qué van a comenzar a hacer las células plasmáticas? ¿Qué están haciendo? Liberar anticuerpos. ¿Y los anticuerpos qué van a hacer? Destruir a los patógenos específicos. Eso se llama inmunidad de mediación. ¿Qué mediación? Humoral, ¿no? Humoral, desencadenada por anticuerpos, ¿sí? Fíjese, otro grupo de células que se van a formar luego de la activación de los linfocitos, aparte de las efectoras, las que van a ejecutar la respuesta, son este otro grupo de células. ¿Qué se llaman? ¿Qué se llaman? ¿Se llaman qué? Células de memoria. Las células de memoria inmunitaria que se forman en los linfocitos B y los linfocitos T viajan a los órganos linfoides secundarios, ¿sí? ¿Y qué van a hacer en los órganos linfoides secundarios? Van a proliferar, ¿sí? Van a formar clonas, un montón de linfocitos capacitados ya para reconocer este antígeno, ¿ya? ¿Qué se llama ese proceso? ¿Qué se llama ese proceso? Clonal. Se llama expansión clonal, ¿sí? Las células de memoria, estas células de memoria, no participan directamente en el combate contra el antígeno, ¿sí? Pero ya están capacitadas para reconocer ese antígeno específico, ¿ya? ¿Cuándo van a actuar las células de memoria? Cuando yo me vuelvo a infectar con el patógeno, o sea, en reacciones inmunitarias, ¿de qué tipo? Secundarias. La primera vez que yo me infecto con el virus de la varicela, es un proceso lento de capacitación, de reconocimiento de antígenos, se forman sí anticuerpos, ¿ya? Que combaten a la enfermedad y me sanan, ¿ya? Pero ¿qué también se forman? ¿Qué también se forman? Células de memoria. Y estas células de memoria llegan a ganglios linfáticos al vaso y ¿qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí? Se multiplican y forman clones. Todavía no están funcionando en ese momento. ¿Cuándo van a funcionar las células de memoria? En reacciones secundarias. Si luego de 5 años yo me vuelvo a infectar con varicela, ¿quiénes van a ser ahora las que van a saltar y van a protegerme? ¿Quiénes? Las de memoria. ¿Por qué? Porque ya están capacitadas para reconocer el antígeno, ¿sí? Las células de memoria, sin pasar por el proceso primario, directamente se pueden convertir en células efectoras plasmáticas y generar anticuerpos para que otra vuelta me proteja, ¿ya? Por eso les dije, ¿no? Cuando yo me vuelvo a infectar con el virus de la varicela luego de 5 años, pueda que tenga un malestarcito, una fiebrecita, que es cuando el sistema inmune se está activando, pero nada más. Ahí ya las células de memoria ejecutan una respuesta rápida y finalmente, ¿qué ocurre? Matan al agresor que causa la enfermedad. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces las respuestas de memoria son rápidas, ¿sí? Mucho más rápidas y son más eficientes al ataque de patógenos. ¿Entendido? Muy bien. Ahora, algo que debemos también considerar y es muy importante, ¿qué se llama? Tolerancia inmunitaria. Ojo con esto, ¿sí? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos antígenos en nuestras células, ¿sí o no?
Sí, incluso en el eritrocito hemos hablado, ¿no? El antígeno A, el antígeno B, el antígeno C, D y E, ¿recuerda? Tenemos antígenos. Nuestro sistema inmune puede generar respuesta inmunitaria frente a esos antígenos. Puede, ¿no? Pero porque puede generar, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Nuestro sistema inmunitario tiene que estar capacitado para evitar reaccionar frente a nuestros antígenos propios, ¿ya? No tiene que generar una respuesta. ¿Qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? ¿Se llama qué? Inmunitaria. Tolerancia inmunitaria. ¿Qué es la tolerancia inmunitaria? Es la falta de reacción inmunitaria, o si ustedes quieren, la carencia de reacción inmunitaria de nuestro sistema inmune frente a ¿quién? A nuestros propios antígenos, ¿ya? Y no debería generar una respuesta. Eso se llama ¿qué? Tolerancia inmunitaria. Hay sistemas de control de la tolerancia inmunitaria. En los órganos linfoides primarios se llama tolerancia inmune central. Quiere decir que si un linfocito en la universidad se está capacitando mal y está comenzando a reconocer algo propio como malo, ¿qué va a hacer el timo? Lo reconoce y lo elimina, ¿sí? O lo inhabilita, ¿ya? Para que no desencadenen enfermedades autoinmunes, ¿ya? Si un linfocito autorreactivo, se llaman autorreactivos los que reaccionan frente a nuestros propios antígenos, se escapa de ese mecanismo de selección, en los órganos linfoides secundarios, vaso, ganglio linfático, timo, se lo tiene que también reconocer y eliminar, ¿ya? Eso se llama tolerancia periférica. Entonces hay tolerancia inmunitaria central en los órganos linfoides primarios y periférica en los órganos linfoides secundarios, ¿sí? Ese es el mecanismo que evita que se formen linfocitos autorreactivos, ¿ya? Si un linfocito ahora escapa a estos mecanismos de tolerancia, ahí estamos fregados. Se va a formar todo esto. Un linfocito que va a reconocer un antígeno propio como malo, va a generar ¿qué? ¿Qué va a generar? Células Un montón de ¿qué? De clonas, y todas esas clonas que van a hacer, atacar al mismo antígeno, a los propios antígenos, ¿sí? Y esa es la base de enfermedades autoinmunes. ¿Has escuchado enfermedades autoinmunes? ¿Cuáles? Lupus, por ejemplo. Tu propio sistema inmune ataca a tus propios antígenos. Es que ha evadido ¿qué? Ha ocurrido de un linfocito que ha escapado, ha salido, no ha hecho tolerancia inmunitaria, ¿y qué ha ocurrido? Ha formado un montón de clonas y todas esas clonas atacan a tu propio cuerpo. Y ahí empiezan las enfermedades autoinmunes. ¿Entendido? ¿Sí? Entonces no se olviden, ¿ya? Esto es muy, muy importante. A ver, ¿qué los linfocitos B? Miren, rápido, esto ya hemos hablado. Cuando el linfocito B se activa, forma dos tipos de células. Unas que van a ser efectoras. ¿Quién es la efectora del linfocito B? ¿Quién es? Célula plasmática. ¿Ya? ¿Y el otro quién es? El linfocito B de memoria. ¿Sí? Fíjense, las células plasmáticas, ¿qué van a liberar? ¿Qué liberan? reacción inmunitaria. Inmunoglobulinas. ¿Cuál es el primer anticuerpo que se forma? La I. La E. ¿Sí? Eso se llama reacción inmunitaria de mediación humoral. Ya. Ahora, escuchen. Una vez que se forma la M, por acción de citocinas, ¿sí? Se va a producir el denominado ¿qué? Cambio de clase o isótopo. ¿Sí? Fíjense, entonces, lo primero que se forma siempre en inmunoglobulina es M. Pero luego, miren, cuando hay invasión por gusanos, por ejemplo, ¿no? Los linfocitos Helper liberan interleucina 4 y 5. ¿Qué produce esto? Que el linfocito B cambie y comience a formar ¿qué? Ya no M. ¿Qué va a producir? Inmunoglobulina E. ¿Ya? Lo mismo, miren. Cuando hay infección por bacterias y virus, los linfocitos Helper van a liberar interferón. ¿Qué va a hacer el interferón? Hace que los linfocitos B cambien de clase y liberen ¿qué? IgG. ¿Sí? Lo mismo, cuando la infección es ¿dónde? En mucosas. Esta otra citocina, el factor transformante beta, hace que haya un cambio de clase y se forme ¿qué?
IgA. ¿Ya? Y al final, bueno, ese es el denominado cambio de clase. ¿Ya? Entonces acá, solamente esto de las citocinas no creo que les juego. ¿Sí? No creo que les juego. Lo único que quiero que entiendan, ¿ya? La misma célula plasmática, primero forma ¿qué inmunoglobulina? IgM. M. Luego, a depender del estímulo que tenga, la misma célula plasmática puede cambiar a otro tipo de inmunoglobulina para generar. ¿Entendido? ¿Sí? Y eso se llama cambio de clase o isómero. ¿Ya? No se olviden. Aquí están viendo todo eso, ¿no? ¿Quién va a activar a los linfocitos B para que se transformen y comiencen a liberar anticuerpos? Ahorita vamos a hablar. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Los linfocitos T. Sí, vamos a hablar. Ahora, los linfocitos T. No se olviden, ¿dónde van a madurar? En el timo. En el timo. Escuchen. ¿Qué receptores tienen? Hombre. Receptores de células T. Ya, ahora, vean, el linfocito T, cuando se forma en la médula ósea, es virgen. Cuando se activa, va a formar ¿qué? Linfocitos T de memoria. Escuchen, hay dos tipos de linfocitos T de memoria. Uno se llama linfocitos T de memoria central. ¿Sí? ¿Dónde están estos de memoria central? Cambios linfáticos, ¿no? Y estos estimulan las células presentadoras de antígenos. ¿Sí? Ahorita vamos a ver qué hacen. ¿Ya? Y estas otras, ¿qué se llaman? Linfocitos T de memoria efectora, que estas son ya las que van a ir a actuar en los lugares de inflamación específica. Miren, los linfocitos T efectores van a ser de dos tipos. Estos sí no pueden olvidarse. ¿Ya? En su libro van a encontrar un montón de CDs, incluso del CD1 hasta el CD99. ¿Ya? Pero sí, otra vuelta, les digo, se ha quedado de que esta parte no va a entrar así específica. ¿Ya? Pero deben conocer a dos linfocitos efectores muy importantes. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los CD4, linfocitos T, CD4. ¿Y quién es el otro? El linfocito T, CD8, o también conocido como citotóxico. Esos dos sí tienen que sí o sí saberlos. ¿Ya? Los CD4, ¿qué otro nombre van a tener? Se van a llamar colaboradores o cooperadores. En inglés se llaman helper. ¿Qué significa help? Ayuda, son los ayudadores. ¿Ya? Los TH, entonces siempre que vean TH, significa linfocito T, ¿qué? CD4. ¿Sí? Y ahora, los CD8, ¿qué nombre van a tener? Citotóxicos. Y aquí otra vuelta volvemos. ¿Recuerdan las células NK? El CD8 y el linfocito TNK, todas tienen la misma función. ¿Qué hacen estos linfocitos CD8, la NK célula y también el linfocito TNK? ¿Qué hacen? ¿Destruyen qué? Células tumorales y también células infectadas por virus. ¿Ya? Eso es lo que hacen estas células. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacen los colaboradores? ¿Qué hacen los colaboradores? Los colaboradores incluso se dividen en TH1, TH2 y TH reguladores. ¿Sí? ¿Y qué hacen estas? La TH1 o la helper 1 liberan citocinas para activar macrófagos, neutrófilos, ¿sí? Y otros linfocitos T. ¿Ya? Las TH2, macrófagos también, las TH2 principalmente liberan citocinas para activar linfocitos B. Entonces, les pregunto, ¿quiénes son los activadores del sistema inmune? ¿Quiénes activan el sistema inmune? ¿Quiénes? ¿Quiénes? El CD4. ¿Sí? ¿Qué nombre le han dado al CD4? ¿Qué nombre le han dado? ¿Qué nombre tiene? No, cooperadores. Colaboradores. No son tan colaboradores. ¿Ya? Los CD4 son bien importantes. ¿Sí? Es más, hemos aprendido de la importancia del CD4 cuando hemos conocido la función del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. ¿Qué hace el VIH? ¿Qué hace este virus? Viene, entra, y el VIH ataca especialmente a una célula. ¿A qué célula ataca el VIH? ¿A quién ataca? A los CD4, ¿sí?
los destruye. ¿Y qué ocurre cuando los CD4 desaparecen o disminuyen en el cuerpo? ¿Qué ocurre cuando no hay CD4? ¿Qué función cumplía el CD4? ¿Qué función cumplía? Activar células. Activaba macrófagos, y otros linfocitos B, otros linfocitos T. ¿Qué pasa cuando no hay CD4? No hay quien active a todo el sistema inmune. ¿Qué pasa cuando tenemos infección con VIH? A la larga, ¿qué nos da? Todo nuestro sistema inmune colapsa, ¿sí? Nos da el síndrome de inmunodeficiencia. ¿Por qué? Solamente ¿por qué? Porque los CD4 no funcionan. Entonces, fíjense la importancia de los CD4. Los CD4 son activadores de todo el sistema inmune. ¿Entendido? Son bien importantes. ¿Ya? Y los CD8 atacan células con virus y también tumorales. Aquí están viendo el receptor de célula T, ¿cierto? Y aquí están viendo al CD3, que es un marcador que contamos. Fíjense lo que les he comentado. Los helper. ¿Qué CD eran los helper? CD4, ¿cierto? ¿Cuántos tipos de helper hay? Eso ahora no. Ya nos vamos a ir. Por esto más acabamos. TH1, TH2. ¿Sí? Fíjense, esto no creo que les pregunten tampoco. Lo que tienen que saber es TH1, ¿qué activa? Macrófagos, neutrófilos, etc. Los TH2, ¿qué activan? Miren, activan eosinófilos, activan a linfocitos, etc. Entonces, fíjense, los TH activan todo el sistema inmunitario de nuestro cuerpo. Impuestos que son bien importantes. ¿Ya? Muy bien. Y los linfocitos NK, los linfocitos TNK, comen lo mismo que el CD8. Matan tumores y células infectadas por virus. Pero estos linfocitos tienen que ir ¿a dónde antes? ¿A dónde? Al timo para activarse. ¿Ya? Miren, aquí está la célula NK, el CD8 y el linfocito TNK hacen lo mismo. Miren, reconocen células tumorales infectadas por virus, liberan perforinas, liberan granzimas y esas granzimas perforinas matan a la célula. Por eso se llaman citotóxicas o natural killer. Las matan directamente. ¿Entienden? Aquí era una célula tumoral y la va a matar. Y la va a eliminar finalmente. ¿Claro? Listo. ¿Ya? Hasta ahí quedamos. La siguiente semana vamos a hablar de acá y órganos linfáticos. Ya molesta y se van. Mientras tanto, tráiganme sus trabajitos, por favor, el resto.